Hola, bienvenidos a una sesión más de nuestro curso de Geometría 1. Las sesiones pasadas se demostraron los teoremas de Menelao y Cheva. Como consecuencia de ellos vimos que todo segmento puede ser dividido interna y externamente en la misma razón. Y bueno, si ahora tenemos un segmento AB, un punto C en dicho segmento, siempre es posible conseguir un punto D, de manera que C y D dividan internamente y externamente al segmento AB en la misma razón. Y en este caso se dice que C es el conjugado armónico de D con respecto a los puntos A y B, y recíprocamente D es el conjugado armónico de C con respecto a los puntos A y B. En caso en que uno de estos puntos sea el punto medio del segmento AB, su conjugado armónico es el punto al infinito. Lo que vamos a hacer la sesión de hoy es vamos a continuar aplicando los teoremas de Menelao y Cheva para introducirnos en un nuevo tema que dio origen a una nueva geometría. Este nuevo tema es perspectiva, y esto surge cuando se trata de responder a una pregunta de Alberti, pintor del Renacimiento. Si la perspectiva no respeta ni longitudes ni ángulos, entonces ¿qué respeta? Acuérdense que los teóricos de la perspectiva trataban de hacer de esta una ciencia, como fueron Alberti, Piero della Francesca, Leonardo da Vinci y Durero, entre otros. Y de Sargues es el primero que considera formalmente, como podemos llamarlo ahora, a los puntos al infinito como un elemento más dentro de la geometría, que nosotros ya los habíamos introducido anteriormente cuando hablábamos del plano extendido. Entonces vamos a ver ahora qué nos dice el teorema de Sargues. ¿Qué significa estar en perspectiva desde un punto y qué significa estar en perspectiva desde una recta? Dos figuras están en perspectiva desde un punto si todas las rectas que unen los puntos correspondientes concurren en el mismo punto. Entonces, en este caso, el punto que estamos tomando es P. Entonces, vamos a considerar la figura más simple de todas, el triángulo. Entonces, tenemos el triángulo ABC y vamos a tomar otro triángulo A', B', C'. ¿Correcto? Entonces, si trazamos las rectas A', B' y C', y estas tres rectas concurren en P, entonces decimos que los triángulos ABC y A', B', C' están en perspectiva desde el punto P. A este punto P se le conoce también como el centro de perspectiva. Entonces ya tenemos aquí nuestro centro de perspectiva. Continuemos. Vamos a decir que dos triángulos, esta definición es para triángulos, la anterior fue para figuras en general. Vamos a decir que dos triángulos A, B, C y A', B', C' están en perspectiva desde una recta si los puntos que están en la intersección de los lados correspondientes son colineales. Entonces, por aquí está el punto P en la intersección de la recta AB y la recta A', B'. Nuevamente, P, Q y R no tienen por qué estar en los lados. No tienen por qué estar en las aristas, solamente que estén en las rectas determinadas por los puntos. Entonces aquí AB y A', B' concurren en el punto P. BC y B', C' concurren en un punto R. Y finalmente, para este dibujo, CA y C'A' concurren en un punto Q. ¿Sí? Entonces, si se fijan, aquí estamos hablando de que haya tres puntos colineales, mientras que en perspectiva desde un punto estamos hablando que las
rectas que unen los puntos correspondientes, que serían AA', BB' y CC', concurran en un punto. Entonces queremos demostrar que los triángulos ABC y A', B', C' están en perspectiva desde un punto O, si solamente si los lados correspondientes están en perspectiva desde una línea recta L. ¿Ok? Entonces aquí fíjense que estamos haciendo A' en esta figura, BB' y CC' concurren en un punto O. Estamos uniendo los vértices correspondientes. Si ahora nos fijamos en los lados correspondientes, AB y A'B' concurren en P, BC y B'C' concurren en Q, y CA y C'A' concurren en el punto R. Entonces estamos aquí viendo una ilustración de este teorema. Y lo que queremos hacer a continuación es demostrar que en efecto se cumple el teorema. Como es un sí, solo sí, de nuevo vamos a hacer dos partes. Para la primera parte vamos a suponer que los triángulos ABC y A'B', C' están en perspectiva desde un punto O. Llamemos P al punto donde concurren los lados correspondientes, es decir, el AB con el A'B', Q al punto donde concurren los lados BC y B'C', y R al lado donde concurren los puntos CA y C'A'. Se afirma que estos son colineales. Suena Menelao. Lo que tenemos que demostrar es que el producto de los cocientes AP sobre PB, BQ sobre QC y CR sobre RA debe dar igual a menos 1. Entonces, acuérdense que si se cumple esta condición, la parte recíproca del teorema de Menelao garantiza que los puntos P, Q y R sean colineales. Si aplicamos el teorema de Menelao al triángulo que aquí estamos indicando en color verde, O, B, A, y a la recta A', B', P como una transversal, pues fíjense que B' es el punto donde esta recta verde, que está punteadita, corta al lado OB. P es el punto donde esta recta verde corta al lado AB. Y A' es el punto donde esta recta verde corta al lado OA. Y entonces, ¿qué nos dice el teorema de Menelao? Nos dice que AP es sobre PB por BB' sobre B'O por OA' sobre A'A es menos 1. Esta es la primera parte. Vamos a investigar más triángulos. Si ahora aplicamos el teorema del Menelao al triángulo OBC y a la línea B', C', Q, que es nuestra transversal, sabemos que por construcción Q está en la recta B', C' y también está en la recta BC. Entonces, ¿qué obtenemos? Pues vamos a obtener que BQ sobre QC, que multiplica a C' sobre C'O, que multiplica a OB' sobre B'B, nos da también menos 1. Vamos por un triángulo más. Si ahora consideramos el triángulo OAC y la recta A'C'R, procediendo de manera similar, vamos a obtener que CR sobre RA, que multiplica a A' sobre A'O,
que multiplica a OC' sobre C'C es igual a menos 1. Y ya que tenemos eso, pues vamos a proceder a multiplicar las ecuaciones que hemos indicado con los números 12, 13 y 14. Entonces, esta parte de aquí era igual a menos 1. Esta parte de aquí central, que es la ecuación 13, es igual a menos 1. Esta parte de aquí final, que viene dada en la ecuación 14, es igual a menos 1. Menos 1 por menos 1 por menos 1 es este menos 1 de aquí. Y posteriormente procedemos a simplificar. BB' sobre B'O, y también en esta parte tenemos B'B sobre OB'. Entonces estos tienen los signos cambiados, estos dos tienen los signos cambiados, pero menos 1 sobre menos 1 por menos 1 sobre menos 1, estos dos se nos van a cancelar y a su vez nos van a arreglar los signos. Entonces, porque aquí nos quedaría este sobre este un menos 1, este sobre este también nos daría así a menos 1 y menos 1 sobre menos 1 nos va a dar 1. Entonces, este producto de estos dos nos da nuestro primer 1. Luego tenemos de manera similar este de aquí, OA' sobre A'. A' sobre A'O. Entonces, de nuevo estos dos nos van a dar un más 1. Y finalmente, este término de aquí, CC' sobre C'O, aquí tenemos OC' sobre C'C, nos va a quedar menos 1 sobre menos 1 y nos va a dar un más 1. 1 por 1 por 1, nos queda 1. Y los términos restantes, AP sobre PB, aparece aquí. BQ sobre QC es nuestro segundo término. Y CR sobre RA es nuestro tercer término. Entonces, con esto tenemos que AP sobre PB, que multiplica BQ sobre QC, que multiplica CR sobre RA, nos da menos 1. Como consecuencia del recíproco del teorema de Menelao, pues los puntos P, Q y R son colineales, es decir, si nuestros triángulos están en perspectiva desde el punto O, entonces están en perspectiva desde la recta P, Q y R. Muy bien, falta el recíproco. Ahora supongamos que los dos triángulos están en perspectiva desde una recta. Queremos demostrar que están en perspectiva desde un punto. ¿Cómo hacemos eso? Entonces, supongamos que los triángulos ABC y A'B', C' son tales que los lados correspondientes, AB con A'B' concurren en P, BC con B', C' concurren en Q y CA con C' y A' concurren en R, y además son colineales P, Q y R. Lo que se afirma es que los triángulos ABC y A'B', C' están en perspectiva desde el punto O, donde concurren las rectas A', B' y C'. Entonces, por hipótesis, P, Q y R son colineales, y aquí estamos marcándolo en esta línea color rojo. Entonces, en particular, si nos fijamos en los triángulos A', R y B, Q, estos dos triángulos están en perspectiva desde el punto P. Pues tenemos las ternas colineales P, B, A. También tenemos la terna colineal P, B', A'. Me comí una coma. B, A', B'. Y la terna P, R, Q. En algún orden. ¿Sí? Pues aquí en el orden de mi figura, pues son PBA,
PRQ y PB'A'. Como conjuntos, pues no me interesa cómo los listo. Entonces ya tenemos esa parte de aquí. Y como consecuencia de la parte directa del teorema de Desargues, los triángulos AA'R, BB'Q están en perspectiva desde el punto P y entonces están en perspectiva desde la recta OCC'. Entonces, si están en perspectiva desde el punto P, entonces van a estar en perspectiva desde la recta OCC'. Entonces, esta es la recta de perspectiva de estos triángulos en azul y achurado en violeta, y esta sería la recta en perspectiva. ¿Ok? Bueno, y entonces, ya que nuestros triángulos están en perspectiva desde la recta OCC', donde el punto O es donde concurren las rectas AA', BB' y RA', y C' es el punto donde concurren las rectas QB' y RA. Y esto pues simple y sencillamente nos está diciendo que AA', BB' y CC' por construcción concurren en el punto O. Y bueno, si esto sucede, ya tenemos el recíproco del teorema de Desargues, es decir, concurren en un punto si y solo si concurren en una línea recta por nuestra construcción. ¿Ok? Entonces, estas teníamos el punto en común, ¿sí? Que eran los de los lados correspondientes. Como una aplicación del teorema de Desargues, se tiene un método sencillo para resolver un problema que tenían los pintores. Usando solamente una regla no graduada, es posible trazar por un punto dado la recta que pasa por el punto de intersección de otras dos rectas dadas que se cortan fuera de nuestro alcance. Entonces, este era un problema importante para los pintores cuando deseaban hacer perspectiva, porque no necesariamente el punto donde debían concurrir sus líneas quedaba dentro del marco que necesitaban trabajar en su cuadro. Entonces, Desargues da este fantástico método. Entonces, aquí tenemos dos rectas en color verde, P y Q, y queremos trazar por el punto A una recta que pase por el punto A y el punto donde se cortan P y Q. ¿En qué consiste este método? Está muy simpático. Es simplemente usar triángulos que quedan en perspectiva dentro de la región que nosotros logramos ver. Entonces, lo primero que hace es tomar un punto B en la recta P y un punto C en la recta Q, que sí estén a nuestro alcance, formándose el triángulo A, B y C dentro del marco en que nosotros podemos dibujar. Posteriormente va a trazar una recta T que corte a los tres lados del triángulo dentro de nuestro alcance, es decir, dentro del marco de nuestra figura. Entonces aquí está tocando a un lado, que sería el AB en el punto R, al BC, si prolongamos aquí, lo estaría cortando en el punto Q, en P, y al lado CA en el punto Q. ¿Sí? Entonces esta, pues aquí tiene muchos grados de libertad para poder trazar esta figura. ¿Qué va a hacer posteriormente? Posteriormente va a trazar otra recta L que pase por el punto P, que no coincida con el lado BC, que no coincida con la recta T y que corte a P y a Q en dos puntos a nuestro alcance. A estos puntos se les va a llamar B' y
C'. Lo siguiente que hará es considerar las rectas C'Q y B'R, obteniéndose así el otro triángulo C'B'A', que estará en perspectiva con el ABC desde la recta T. Y bueno, si están en perspectiva desde una recta, también, ¿qué es lo que está pasando? Pues que los vértices correspondientes de estos lados, CC', BB' y AA', concurren en un punto. ¿En qué punto? Pues el punto en donde CC', que es la recta Q, y BB', que es nuestra recta P, se intersecan. ¡Ay, qué buena onda! Entonces significa que la recta que estaban buscando los pintores es la recta que pasa por los puntos A y A', que sí están a nuestro alcance. Entonces aquí ya quedó esta línea recta. Y bueno, el teorema de Desargues en la geometría euclidiana y en esta geometría extendida se demuestra con un poquito de trabajo que está muy relacionada con un teorema de Papo de Alejandría. Entonces el teorema de Papo nos dice que si tenemos tres puntos A1, A2, A3 en una recta L y B1, B2, B3 en otra recta distinta L', de manera que ninguno de estos 6 puntos esté en la intersección de L con L', y luego consideras los puntos donde A1, B2, A2, B1, A1, B3, A3, B1 y A2, B3, A3, B2 concurren, estos tres puntos son colineales. Entonces, los puntos P, Q y R que hemos descrito en esta parte resultan ser colineales, y este teorema posteriormente se generaliza, donde estas ya no solamente son un par de líneas rectas, sino son 6 puntos sobre una cónica donde se hacen estos arreglos. Y ese teorema se denomina el hexagrama místico de Pascal, que si nos alcanza el tiempo estudiaremos posteriormente. Entonces, ¿cómo se demuestra este teorema? Entonces, supongamos que tenemos nuestras dos rectas distintas, A1, A2, A3, este debe ser 3, con los puntos A1, A2, A3 en la recta L, B1, B2, B3 en la recta L', que ninguno de ellos coincida con el punto donde concurren L y L'. Lo que se afirma es que estos tres puntos son colineales. Para demostrar el teorema de Papos, consideremos dos rectas distintas, L y L', que concurran en un punto O, y vamos a tomar puntos A1, A2, A3 sobre L, B1, B2, B3 sobre L', distintos de O todos ellos. Y vamos a considerar ahora los puntos P, donde concurren las rectas A1, B2 y A2, B1, Q, donde concurren A1, B3 con A3, B1, y R, donde concurren A2, B3 con A3, B2. Entonces tenemos ya los puntos P, Q y R. Y lo que estamos afirmando es que estos tres puntos son colineales, para lo cual aplicaremos el teorema de Menelau. Antes de eso vamos a construir un triángulo auxiliar, porque el teorema de Menelau está relacionado con triángulos. Entonces necesitamos considerar un triángulo de manera que estos puntos, tanto P como Q como R, estén en los lados de ese triángulo. Entonces fíjense ustedes aquí que si prolongamos la recta A2B1 y A3B2, pues estas en principio deben concurrir en un punto.
La A3B2 con la A1B3 también deben concurrir en un punto y la A1B3 con la A2B1 deben concurrir también en algún punto que no es ninguno de los que estamos considerando PQR. Entonces consideremos K, L y M a estos tres puntos que acabamos de describir y consideremos que aquí quedó en color palo de rosa el triángulo KLM. Entonces ya que tenemos este triángulo, observen ustedes que estos tres puntos pues van a vivir sobre distintos lados de este triángulo. Pero vámonos por partes. Entonces, lo primero que vamos a hacer para demostrar que estos tres son colineales, no lo vamos a hacer de golpe y porrazo con respecto a este triángulo, vamos a ir por partes. Vamos a usar la información que conocemos, pues ¿qué conocemos? Que A1, A2 y A3 son colineales, también sabemos que B1, B2 y B3 son colineales y sabemos que aquí hay otras rectas como son la A2B3, la 1B3, la A2B3 que no es un lado de este triángulo, la 3B1 que no es un lado de este triángulo, donde los puntos que viven sobre ella son colineales. Entonces vamos a usar eso aplicando nuestro teorema de Menelao. Entonces sabemos que A1, A2, A3, los tres puntos viven en la recta L. Y bueno, A1 es el punto donde concurre la recta L con el lado LM. Y entonces, ¿qué podemos afirmar? Pues podemos afirmar que KA3 sobre A3L por LA1 sobre A1M, que multiplica el cociente MA2 sobre A2K, es igual a menos 1. Ahora consideremos de las otras rectas que sabemos, que son esta de aquí, esta de acá y esta de acá, que tienen puntos colineales. Vamos a considerar la recta que pasa por A3, B1 y contiene al punto Q. Entonces, como A3, B1 y Q son colineales y llamo esta recta L1, entonces fíjense que L1 corta a los tres lados del triángulo KLM en los puntos A3, K y B1 respectivamente. Y entonces con eso tenemos que KA3 sobre A3L por LQ sobre QM por MB1 sobre B1K también nos da menos 1. Si llamamos L2 ahora la recta que pasa por A1, B2 y el punto P, también esta es una recta a la que le podemos aplicar el teorema de Menelao y obtenemos que KB2 sobre B2L, que multiplica a L A1 sobre A1M, que multiplica el cociente MP sobre PK, también nos da menos 1. Nos falta una más. Si ahora consideramos la recta L3, esta de aquí abajo que une A2 con B3, pues vamos a tener ahora que A2B3, entonces vamos a tener ahora que KR sobre RL por LB3 sobre B3M por MA2 sobre A2K es menos 1. Fue nuevamente una aplicación del teorema de Menelao. Y tenemos además la recta L', donde sabemos que B1, B2 y B3 son colineales. Y entonces tendríamos que K, B2 sobre B2L por LB3 sobre B3M por MB1 sobre B1K también nos daría menos 1, ¿sí?
Entonces ya tenemos esto. Entonces fíjense que tenemos estas tres rectas auxiliares L1, L2, L3 más las rectas L y L'. Entonces tenemos 5 ecuaciones que nos dan -1. Si multiplicamos estas 5 ecuaciones y simplificamos como lo hemos hecho en las veces anteriores, pues en particular nos queda que KR sobre RL por LQ sobre QM, que aparecen en la diapositiva anterior, LQ sobre QM, que está aquí, por MP sobre PK, que está aquí, nos van a dar, bueno, 5 veces -1, que es -1, y todos los demás términos se nos van a ir cancelando. Entonces, en particular, observen ustedes que al efectuar los productos, este término de aquí se cancela con este de aquí. Entonces, este de aquí con este de aquí. El LA1M, LA1M, este término de acá, se cancela con este término de aquí. El MA2, A2K, ya está en la siguiente diapositiva. MA2, A2K, vamos a ponerle a este de aquí, número 3. Este de aquí, número 3, MA2, A2K, se nos cancela con MA2, A2K. Este sería el tercer término que se nos cancela. El LB3, B3M, este cuarto término, se nos va a cancelar con este otro cuarto término, LB3, B3M. Entonces aquí tenemos este cuarto término. El KB2, KB2, que sería este quinto término, con el KB2 de la diapositiva anterior, KB2 sobre B2L, KB2 sobre B2L es este quinto término. ¿Y quién nos falta? Pues nos faltaría MB1 sobre B1K. Entonces este sexto término de aquí se nos cancela en la siguiente diapositiva con el término MB1 con B1K. Entonces aquí está el sexto término de la diapositiva anterior. Entonces, pues decía, simplificando convenientemente, entonces más o menos por ahí quedaban, simplificando convenientemente, solo sobreviven tres términos, que son KR sobre RL, LQ sobre QM y MP sobre PK. Y este producto, este triple producto, nos da -1. Entonces el recíproco de Menelao nos dice que entonces los puntos P, Q y R son colineales, con lo que quedaría demostrado nuestro teorema. Entonces aquí ya quedaron nuestros tres puntos colineales usando este pequeño triangulito auxiliar. Muy bien. ¿Qué seguiría? Como consecuencia de los teoremas de Menelao y Cheva, pues vamos a ver en nuestra siguiente sesión que si tomamos un triángulo arbitrario, sus bisectrices internas concurren. Al punto donde concurren es el incentro. Y vamos a tener que este incentro nos está determinando el centro de una circunferencia que es tangente a los tres lados de un triángulo, lo cual resuelve uno de los problemas de Apolonio. Dadas tres rectas no paralelas entre ellas, es posible encontrar una circunferencia que sea tangente a las tres líneas rectas. Entonces ya estaría un problema de Apolonio. También se va a demostrar que las alturas
concurren, que las medianas concurren y que las mediatrices concurren. Y esto nos planteará un problema, que es decir, bueno, y estos puntos dados como el incentro, el circuncentro, el baricentro y el ortocentro, ¿tienen alguna relación entre ellos? Lo cual nos va a llevar al teorema de Euler, que veremos en nuestra siguiente unidad. Hasta luego.